Vamos a hablar de la función de transferencia. La función de transferencia va a ser una herramienta que nosotros vamos a comenzar a emplear. Y bueno, la utilidad de esta función de transferencia, como vamos a ver, es que nos va a permitir tener una expresión que nos represente una relación en un sistema. Y a partir de esta relación, pues bueno, lo que se permite es el diseño y la generación de controladores, ¿no? Que sería el máximo fin. Para ello, pues bueno, vamos a definir la función de transferencia como la relación matemática entre la variable de entrada y la variable de salida. Particularmente, la función de transferencia va a ser la salida respecto a la entrada. ¿Ok? Y bueno, de esta forma nosotros vamos a contemplar algunas condiciones que un sistema necesita cumplir para que nosotros podamos determinar una función de transferencia. Lamentablemente, pues bueno, no podemos determinar una función de transferencia de cualquier tipo de sistema, sino que este sistema debe justamente de cumplir con 4 puntos específicos que se encuentran desplegados en esta diapositiva. El primero es que el sistema del cual queremos obtener la función de transferencia sea un sistema lineal. ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo podemos observar, esta característica se puede observar una vez que nosotros encontremos la ecuación dinámica del sistema. Cuando nosotros encontramos la ecuación dinámica del sistema y encontramos términos como los que se encuentran tachados, ¿no?, en la parte superior derecha, que sería que tenemos la variable de interés derivada, pero se encuentra elevada a alguna potencia, como al cuadrado, al cubo o a la n, entonces vamos a decir que este sistema pues no es un sistema lineal. ¿Por qué? Porque bueno, pues la variable de interés que es diferencial también se encuentra elevado a alguna potencia. Esto pues induce no linealidad al sistema. Eh, la otra, el otro caso es que nosotros también tengamos algunas funciones aplicadas a la variable de interés que justamente introduzcan no linealidad al sistema, como lo son, por ejemplo, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, y bueno, en particular cualquier tipo de función que se aplique sobre la variable de interés, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera característica. Si nosotros tenemos un tipo de expresión de este estilo, vamos a decir, bueno, esta expresión dentro de la ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema, entonces vamos a decir que ese sistema no es lineal, ¿ok? Y por tanto, al no ser lineal, no vamos a poder obtener su función de transferencia. Bueno, vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir poder, digamos, poder subsanar esta parte, ¿no? Más adelante. Pero bueno, por ahora nos quedamos con que si un sistema tiene estas características, pues no vamos a poder obtener su función de transferencia. La siguiente condición va a ser que el sistema sea invariante en el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, se refiere a que si nosotros tenemos un sistema que tiene algunas propiedades intrínsecas, ¿qué tipo de propiedades son esas? Bueno, por ejemplo, analizando el sistema masa resorte amortiguador, las propiedades intrínsecas del sistema serían las constantes, todas las constantes asociadas al sistema. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, la constante del resorte y la constante de pérdida de energía. Esos son valores que no deben de cambiar a través del tiempo. Si el sistema cumple con esa característica de que sus constantes no cambian a través del tiempo, entonces va a ser un sistema invariante en el tiempo. ¿Ok? ¿Quién me pudiera decir un ejemplo de un sistema que no es invariante en el tiempo? Tal vez un cohete, bueno, un fuego artificial, Así es, ¿no? ajá, la masa va cambiando en el tiempo, ¿no? Así es, precisamente. Y por ello, pues es que les puse la imagen, ¿no?, del Starship de Elon Musk, ¿no? De su empresa de X-Space. Que bueno, es un prototipo, pero de igual manera, cualquier tipo de proyectil va a ser un sistema que sea invariante en el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el sistema, que bueno, es la foto que aparece aquí en medio, ¿verdad?
si nosotros analizamos este sistema, tiene una propiedad de masa, ¿cierto? Pero esta masa que contempla, contempla el tanque de combustible. Entonces este tanque de combustible, a medida de que está despegando y se está separando de la superficie de la Tierra, ¿qué está pasando? Pues bueno, está quemando este combustible, ¿cierto? Entonces, cuando se quema este combustible, básicamente lo está expulsando de lo que pudiéramos interpretar como el cuerpo del objeto, y a la hora de que expulsa esta masa, pues por tanto la masa original o la masa del cuerpo va a variar, de tal manera que no va a ser la misma masa la que tengamos cuando se inicia el despegue a la masa que nosotros vamos a tener a lo mejor pasados 20 segundos, 30 segundos, un minuto después del despegue. Entonces esto va a ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una variable por encontrar. Entonces, si nosotros consideramos que las constantes asociadas al sistema o que estas características intrínsecas del sistema también están cambiando, ya no sería un sistema pues que únicamente contempla una variable, ¿cierto? Sino que tenemos más de una variable. Y por esta razón no vamos a poder ser capaces de obtener una función de transferencia de este sistema. Entonces, eso es muy importante. La consideración de que los sistemas pues deben de ser invariantes en el tiempo si nosotros queremos calcular la función de transferencia de dichos sistemas. ¿Ustedes consideran que la mayoría de los sistemas biológicos son invariantes en el tiempo o no son invariantes en el tiempo y por qué? No, yo creo que son, o más bien que no son invariantes en el tiempo porque realizan intercambios de masa, ¿no? Bastante. Así es, ¿no? Los sistemas biológicos, pues bueno, los podemos observar desde el punto de vista de que básicamente cualquier sistema biológico es un bioreactor. ¿Por qué? Porque tiene funciones biológicas que eventualmente involucran el consumo de energía. Y por tanto, por este consumo de energía, pues bueno, tenemos la parte de que hay energía que no se aprovecha y que sale despedida del sistema en forma de calor. Por tanto, cuando un sistema biológico involucra el consumo de energía, pues va justamente a involucrar esto, el intercambio de masa y la transferencia de calor. Y por tanto, pues van a ser sistemas que sean invariantes en el tiempo, para que nosotros los podamos eh, modelar de manera sencilla, por así decirlo, y bueno, y por lo tanto obtener su función de transferencia, vamos a suponer o podemos suponer que los sistemas son invariantes en el tiempo, ¿no? Pero ¿qué va a provocar esto? Pues bueno, que nuestras descripciones matemáticas se alejen un poco de la realidad, ¿verdad? Pero bueno, esa sería una condición importante. El siguiente requisito para que nosotros podamos calcular la función de transferencia es que el sistema sea uno de parámetros concentrados. Y bueno, este término es un poco más familiar para nosotros, ya lo hemos venido manejando. Mencionábamos que en el caso del análisis de sistemas, pues nosotros suponemos este criterio, ¿verdad? Para obtener las ecuaciones diferenciales. De tal manera que en el esquema de la parte derecha, donde podemos encontrar un péndulo simple, pues bueno, eso es lo que hemos trabajado, en donde el péndulo, si nosotros construimos un péndulo, realmente ¿qué tendríamos? Tendríamos que una varilla, si es una varilla o es una cuerda, esta varilla o esta cuerda, este elemento, tendría una masa. Y si nosotros añadimos adicional a ello una esfera en el extremo, pues tendríamos otra masa. Por tanto, tenemos dos masas, ¿cierto? En este sistema. Lo que nosotros estamos considerando es que vamos a determinar el centro de masa de todo el sistema y vamos a suponer que ese punto pues concentra justamente la masa del sistema y vamos a trabajar con ese parámetro. Cuando hacemos esa aproximación, justamente estamos diciendo que tenemos los parámetros concentrados. Estamos tomando todas las masas y concentrándolas en un solo punto. Lo mismo va a pasar con la constante de fricción. En un sistema que nosotros construyamos en la realidad, pues vamos a tener múltiples factores de pérdida de energía. Por ejemplo, la fricción que tiene la cuerda con el aire, la fricción que tiene la masa o la pelota
con el aire sería otra distinta, ¿verdad? Serían valores diferentes. El coeficiente de rozamiento, de fricción que tendría el eje de la unión de la varilla o de la cuerda con el punto que se encuentra fijo. Y bueno, y por tanto tendríamos varios factores que representan la pérdida de energía. De tal manera que nosotros concentramos todos esos factores en uno solo y decimos que el factor de pérdida de energía pues representa todos esos criterios o todas esas observaciones. Esto es el que nosotros hablemos de un sistema con parámetros concentrados. ¿Ok? Y bueno, la última condición es que el sistema sea monovariable. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que por cada entrada tengamos una salida. Es decir, nosotros recordamos que tenemos bueno, cuando simulamos un, un, un- un sistema, por ejemplo, masa resorte amortiguador o péndulo real, pues nosotros colocamos un valor de entrada y este valor de entrada perturba al sistema y el sistema, pues bueno, se comporta a lo largo del tiempo, pero adquiere un solo valor a lo largo del tiempo, ¿cierto? Eh, de tal manera que justamente ese es el criterio o bueno, este último criterio para la obtención de la función de transferencia, que a lo largo del tiempo el sistema solamente adquiera un solo valor. ¿Cómo podría ser una forma, digamos, por así decirlo, una forma geométrica que describa una función de un sistema que no sea monovariable? ¿Cuál se imaginan? Pues a lo mejor un círculo, ¿no? Por ejemplo, un círculo o simplemente ese conjunto de oscilaciones que tenemos de manera horizontal, si nosotros las colocamos de manera vertical, ya no sería monovariable. ¿Por qué? Porque si nos colocamos en un instante de tiempo, ¿cuántos valores podríamos tener? Pues bueno, en el caso del círculo tendríamos dos valores, ¿cierto? Dos valores permitidos. Y en el caso de las oscilaciones que nosotros colocamos ahora de manera vertical, pues bueno, tendríamos un conjunto de n valores, ¿no? Entonces eso es lo que hace que un tipo de respuesta, por ejemplo, pues no se pueda calcular la función de transferencia de un sistema que tiene ese tipo de respuesta. ¿Ok? No sé si quedó clara esta parte o hay alguna duda. Todo bien. Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora, ya que exploramos las características necesarias para que, pues bueno, nosotros calculemos o determinemos la función de transferencia en un sistema, pues ahora vamos a ver la metodología para determinarla. Nosotros vamos a apoyarnos de una herramienta matemática que va a ser la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia. Entonces los pasos que nosotros necesitamos para obtener la ecuación de transferencia, o bueno, perdón, la función de transferencia, van a ser muy sencillos. El primer paso es que nosotros obtengamos la ecuación dinámica del sistema. Posteriormente, que nosotros apliquemos la transformada de Laplace. Y finalmente, pues bueno, que nosotros obtengamos la relación de la salida respecto de la entrada de esta transformada de Laplace, justo como se muestra en el esquema inferior del lado derecho. Recuerdan que nosotros decíamos, bueno, nosotros de manera introductoria mencionamos que podemos tener un sistema representado por un bloque y que la entrada del sistema la representamos con una flecha que justamente apunta hacia ese bloque y la salida la representamos como una flecha que sale de ese bloque. De tal manera que nosotros podemos suponer que en la entrada vamos a tener una función dependiente del tiempo y en la salida vamos a tener una función diferente que también va a ser dependiente del tiempo. A la hora de que nosotros transformemos esas funciones a partir de la transformada de Laplace, vamos a escribirlas de esta forma. La letra mayúscula con la que representamos la función, pero ya no va a estar en función del tiempo, sino en función de la frecuencia compleja que representaremos con la letra S. ¿Ok? De tal manera que nosotros, bueno, tenemos ahora este sistema colocado en este esquema
y que nos representa que tenemos una función de entrada y una función de salida. Y aquí tenemos pues todo lo que sería el sistema. Cuando nosotros obtenemos la función de transferencia que está representado por ft, lo que tendríamos que hacer es tomar la función de salida que tenemos aquí y colocarla, o bueno, dividirla entre la función de entrada, justo como se muestra en esta parte. De tal manera que eso es lo que va a constituir, pues bueno, la obtención de la función de transferencia. Recordamos que la transformada de Laplace, pues bueno, la definimos como una integral, ¿verdad? La integral de menos infinito hasta infinito de la función del tiempo que multiplica a e a la menos i omega 0, que sería la frecuencia compleja de la que les estaba hablando, que multiplica el tiempo, y bueno, esto por la diferencial de t. A través de esta expresión nosotros podemos obtener la transformada de diversas funciones. Por ejemplo, si nosotros decimos que f de t sea igual a 1, pues al resolver esta integral vamos a poder obtener la transformada de Laplace correspondiente. En esta unidad de aprendizaje nosotros no vamos tanto a emplear esta expresión en el sentido de que vamos a tomar los valores de las tablas que nos van a hacer más fácil de resolver justamente estas transformaciones sobre las ecuaciones diferenciales. De tal manera que lo que vamos a reconocer o los instrumentos que nos van a permitir transformar una ecuación diferencial van a ser estas expresiones de acá. Recordar simplemente que la transformada de Laplace de una variable derivada la vamos a expresar como s, ¿ok? Como simplemente s. Y la transformada de Laplace de una derivada, bueno, de una variable que se encuentra derivada dos veces, va a ser expresada como s cuadrada. De tal manera que, bueno, esta transformada, la versatilidad que nos permite es que nosotros podemos expresar algunas variables que se encuentran derivadas n veces simplemente como una variable s que se encuentra elevada a la n, ¿ok? Y bueno, al final esta herramienta de la transformada de Laplace pues se emplea más en la solución de ecuaciones diferenciales, pero nosotros no le vamos a dar ese uso, sino que la vamos a emplear como una herramienta que nos va a permitir en un futuro extraer características que no podemos ver a simple vista de una función diferencial. Entonces tengan eso presente, ¿ok? Ahora, pues para consolidar justamente esta parte de la obtención de transferencia, pues vamos a realizar un ejercicio. Eh, voy a dar lectura a la oración del ejercicio para ver si hay alguna duda de la resolución y vamos a dar un tiempo para que cada uno lo resuelva. ¿Ok? Entonces el ejercicio nos menciona, determina la función de transferencia del sistema masa-resorte amortiguador a través de simular su comportamiento temporal, determina el estado que tendrá el sistema después de un tiempo de 10 segundos, si el sistema tiene, pues bueno, las siguientes características, que es una masa de 2 kilogramos, una constante de resorte de 0.1 newtons sobre metro y una constante de pérdida de energía de 0.5. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí que nos está diciendo el ejercicio, nos dice, obtén básicamente la función de transferencia. eh, para simularla, pues debemos primero de obtenerla en papel, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar la ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin la ecuación diferencial no vamos a poder obtener la función de transferencia. Posteriormente, aplicar la transformada de Laplace sobre la ecuación diferencial. Y bueno, lo que vendría después es encontrar la relación justamente de la entrada respecto a la salida del sistema. Perdón, es la salida respecto a la entrada del sistema para que construyamos la función de transferencia y bueno, una vez que la construimos, abrimos Simulink y la simulamos ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Creo que no, profe, ¿No? todo bien. Creo que no. Ok, entonces vamos a dar unos 10 minutos para que cada uno la determine y ahorita revisamos la respuesta. ¿Ok?
Ok, pues vamos a ver la solución de este problema. Entonces me voy a salir tantito de la presentación y voy a abrir un documento de Word. Entonces aquí, bueno, lo voy a colocar en el escritorio y a partir de esto pues vamos a comenzar a resolver justamente pues el problema, ¿verdad? Entonces vamos a partir de que ya conocemos la ecuación diferencial, pero de todas maneras voy a ir marcando los pasos que nosotros necesitamos seguir para que ustedes puedan llevar un orden, ¿ok? Entonces vamos a colocar, bueno, voy a colocar aquí ejercicio, ejercicio, y le voy a poner determinar función de transferencia. Una función de determinar una función de transferencia. ¿Ok? Para ello, pues bueno, el primer paso decíamos que es la obtención de la ecuación dinámica. ¿Ok? Para este paso, pues bueno, propiamente tendríamos que emplear la ecuación de Euler-Lagrange, hacer el modelo del sistema, pero este sistema es uno que ya hemos abordado, que ya hemos calculado. Por lo tanto, simplemente vamos a retomar la ecuación y vamos a suponer que ya la calculamos, ¿ok? En este sentido, pues bueno, voy a escribir la ecuación del sistema. Decíamos que el sistema es uno que consta de una masa, de un resorte y de un amortiguador. Por tanto, el sistema, pues recordamos que tiene pérdida de energía. Y la ecuación que habíamos obtenido, pues bueno, es m, x dos puntos, ¿verdad? Entonces voy a colocar los símbolos apropiados. X dos puntos más sería b, ¿verdad? La constante b por x punto, y esto lo sumábamos con k que multiplica a x. Y esto nos daba igual a la fuerza, ¿cierto? Voy a aumentar un poco el zoom para que se aprecie mejor. Y bueno, esa era la parte que nosotros habíamos obtenido. Y simplemente voy a colocar aquí que esta es la ecuación dinámica del sistema masa, resorte, amortiguador. ¿Ok? Entonces, partiendo de que ya tenemos la ecuación dinámica, ahora sería el siguiente paso. El siguiente paso que nos dice, pues bueno, es simplemente obtener la transformada de Laplace de la ecuación dinámica del sistema. Entonces voy a colocar aquí, obtener la transformada de Laplace de la ecuación dinámica. Eh, para ello, pues bueno, vamos a recordar que cuando nosotros operamos la transformada de Laplace, pues bueno, se siguen algunas propiedades. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación dinámica y toda ella la queremos transformar para esta transformación, pues bueno, voy a colocar la letra L marcada en negritas. Entonces, si nosotros queremos aplicar, perdón, si nosotros queremos aplicar la transformada de Laplace sobre toda esta expresión, pues va a ser lo mismo que nosotros digamos, bueno, voy a aplicar de manera individual dicha transformada en cada uno de los términos. De tal manera que esto es lo mismo que si nosotros definimos, pues bueno, esta transformación. Entonces aquí voy a colocar también este tipo de llaves. Entonces sería igual a la transformación de los términos de manera independiente, ¿verdad? Por las propiedades que tiene esta transformada.
Entonces esto sería igual a que nosotros pues simplemente digamos que es la transformada de cada uno de los términos y de esta forma, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente pues transformar justamente cada uno de los términos. De tal manera que voy a copiar esta expresión para irlos transformando en la parte de abajo. Por lo tanto, recordamos que la transformada, pues bueno, en la parte de la constante no se ve afectada y esto sería lo mismo que si nosotros tenemos m por la transformada de x, b por la transformada de x y k por la transformada de x. Bueno, acá es b transformada de x punto, ¿verdad? Y bueno, ¿esto qué es lo que va a repercutir? Pues recordamos que decíamos que dentro de las herramientas que vamos a emplear, pues mayormente son las transformadas de las diferenciales. De tal manera que la transformada de Laplace de x dos puntos, pues simplemente es s cuadrada. Por lo tanto, voy a colocar s y voy a colocarle que esto es elevado al cuadrado. Entonces tenemos s cuadrada. En el caso de x punto, pues la transformada, bueno, y también muy importante, ¿no? Una vez que transformamos la variable, también tenemos que transformar la función, la función original, ¿verdad? Entonces tendríamos que es L, bueno, la transformada de x dos puntos sería s cuadrada, pero que multiplica a la transformada de la función original, que sería x de s. Por otro lado, en el segundo término tendríamos la constante b que multiplica la transformada de x punto. Esto sería igual a s, que multiplica también de manera similar pues a la función original, ¿verdad? Que sería x de s. Y el último término tendríamos k, que multiplica la transformada de x. Y esto pues simplemente sería la transformada de la función, que sería x de s. Por otro lado, pues bueno, tenemos que transformar la función de la entrada. Aquí lo que habíamos definido, o bueno, como hemos estado manejando la variable x, pues bueno, simplemente le asumimos como una cuestión de una variable, ¿no? Simplemente le ponemos x, le ponemos f a la cuestión de la entrada, pero tenemos que recordar que tanto la entrada como la salida van a ser ahora funciones, o los vamos a tener que observar como funciones dependientes del tiempo. ¿Por qué? Porque su valor va a cambiar si se encuentran en un determinado valor de tiempo o en otro determinado valor de tiempo. Por lo tanto, gracias a que estas son funciones dependientes del tiempo, vamos a poder aplicar la transformada sobre ellas, de tal manera que esta f, recordando, pues es una función dependiente del tiempo, por tanto, la transformada de esta función, pues simplemente la vamos a expresar como f de s, ¿no? F transformada. Ahora, con base en esta relación, podríamos identificar algunos elementos comunes, ¿no? Particularmente del lado izquierdo de la expresión. Por ejemplo, que todos los términos pues están multiplicando a x de s, que es la función original transformada, la función de salida, ¿verdad? Transformada. Por lo tanto, podemos factorizar estos términos y simplemente decir que x de s está multiplicando a toda esta expresión de aquí. Ups. Y ya que llegamos a esta parte de análisis, pues ahora estaríamos listos para realizar el tercer punto. Entonces, el tercer punto, pues bueno, nos dice que tenemos que encontrar la relación de la salida respecto de la entrada, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que colocar, encontrar la relación salida-entrada. Y entonces para esto es muy importante pues tener en claro cuál es la variable de salida y cuál es la variable de entrada. De inicio lo que vamos a establecer
pues es que a esta función generalmente, pues bueno, le colocamos un nombre adicional en términos de la frecuencia compleja, y este nombre adicional nos va a representar la función de transferencia. Entonces GDS va a ser la función de transferencia, y decíamos que lo tenemos que expresar en términos de la relación de la salida respecto a la entrada. Por lo tanto, necesitamos identificar de esta expresión pasada cuál de esos términos es la entrada y cuál de ellos es la salida. Entonces, yo les preguntaría cuál de ellos es la entrada y cuál es la salida. La entrada sería FDS, ¿no? Así es, la entrada sería FDS, por lo tanto la salida sería XDS. Entonces tenemos que encontrar esta relación de aquí, ¿verdad? Que es XDS respecto a FDS. Y lo que tenemos que hacer pues es simplemente despejar de aquí. Por lo tanto, a la hora de que nosotros despejemos esta expresión, voy a copiar esta fracción, pues vamos a tener, vamos a tener justamente una relación determinada, ¿no? Creo que lo borré, lo voy a volver a escribir. Entonces en esta parte tenemos FDS y en esta otra parte pues tendríamos XDS. Y decíamos que esto va a ser igual pues a una relación que vamos a obtener de esta parte, pues simplemente de despejar esta expresión, lo que obtendríamos sería que todo esto que está multiplicando a la función XDS pues va a quedar en el denominador, y en el numerador simplemente vamos a tener un 1, ¿ok? Y esta expresión de aquí pues ya sería la función de transferencia. Entonces voy a colocar esta parte, ¿no? Que GDS es la función de transferencia, ¿ok? Y con esto, con este paso, pues bueno, ya habríamos completado justamente la parte de la obtención de la función de transferencia, ¿ok? ¿Sí llegaron hasta aquí? Más o menos. Casi. Ok, muy bien. ¿Alguna duda respecto a esta parte? Vamos a Profe, hacer, las condiciones iniciales se consideran como cero en esa parte. así es, sí, no estamos considerando condiciones iniciales. Gracias. Sí, por nada. Eh, entonces, bueno, de todas maneras vamos a seguir haciendo algunos ejercicios para fortalecer esta parte, eh, pero bueno, pasaremos a la siguiente etapa del problema, ¿verdad? Nos decían, bueno, dime qué valor es el que vas a tener cuando pase o transcurra un tiempo de 10 segundos, ¿no? Ok, creo que ya está arrancando. Entonces, bueno, va a tardar un poquito más de lo normal, supongo por la cuestión de que estamos conectados, ¿no?, al internet, pero esperemos que no tarde mucho. De cualquier manera, esta última etapa, pues vamos a ver que es un poquito más rápida. Y vamos a ver justamente las ventajas que nos ofrece, pues, esta parte de expresar el modelo en términos de la función de transferencia. Ahora para ello, pues vamos a abrir Simulink. Y comentábamos que la función de transferencia va a ser una herramienta que nos permita representar los sistemas. Entonces así es como lo vamos a ver, ¿no? Como una herramienta, y que nos va a permitir ver, en esta parte no lo vamos a mencionar todavía, pero más adelante vamos a mencionar cómo podemos observar atributos del sistema que de manera de la parte de la ecuación diferencial, pues no podemos ser conscientes de ello, ¿no? Entonces vamos a observar justamente estas características. Entonces vamos a empezar, bueno, más bien vamos a esperar a que abra tantito este modelo.
Ok, bueno, por fin sucedió, ¿no? Ahora, para expresar el modelo, pues bueno, va a ser muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la librería, le damos clic y en la parte de continuous lo que vamos a tener que expresar pues va a ser justamente la función de transferencia. Entonces en esta parte hay un bloque que justamente pues menciona función de transferencia. Lo que hacemos es definirlo y ya que se defina, pues bueno, dentro de ese bloque vamos a declarar justamente la función. Entonces voy a hacer un poquito más grande este bloque, nada más que voy a esperar a que cargue bien. Ok, entonces este es el aspecto del bloque. Nosotros vamos a poder definir aquí adentro, como les decía, la función de transferencia que previamente calculamos. Por lo tanto, damos doble clic y dentro de este doble clic vean cómo vamos a poder definirlo. Nos dice, bueno, el numerador, aquí coloca los coeficientes del numerador. La manera en cómo interpreta esta función, pues justamente la definición de estos valores va a ser a partir de coeficientes en un polinomio. ¿Ok? Entonces él va a asumir que si nosotros colocamos simplemente un 1, nosotros tenemos el polinomio, bueno, la variable que se encuentra elevada a la potencia 0. Después, si colocamos dos dígitos de derecha a izquierda, vamos a tener la potencia 0, después la potencia 1, ¿no? De la variable. Por lo tanto, si se fijan en el denominador, bueno, de acuerdo a nuestra expresión, en el numerador tenemos un 1, por tanto lo dejamos igual. En el denominador, si se fijan, tienen 1 y 1, que es justamente lo que les decía. El primer 1 de derecha a izquierda va a ser el coeficiente asociado a s elevado a la 0 y el 1 o el coeficiente que siga va a ser el que está relacionado con s elevado a la 1. Por lo tanto, si aquí insertamos otro coeficiente, ¿cómo se vería esta expresión del denominador? ¿Cómo se va a actualizar? ¿Qué es lo que veríamos? S al cuadrado más Así, S. así es, ¿verdad? S cuadrada más S más 1. Entonces vamos a verlo. Y ahí, bueno, y nos aparece esto porque la expresión ya es muy grande para que se muestre en el cuadro, pero no hay problema, podemos tomar una de las esquinas y ajustar el tamaño para poderlo ver, ¿ok? Entonces justamente como lo habíamos mencionado, por lo tanto ya tenemos esta definición que se parece a la función a la que llegamos, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer pues es simplemente reemplazar los valores de masa, de B, de constante de fricción y de constante del resorte. Entonces en cada uno de los valores asociados a estas variables voy a colocar justamente el valor que me indicaba la oración del problema. De tal manera que en la asociada con S cuadrada era un valor de 2, ¿cierto? En la ecuación, perdón, en la expresión asociada con S, que sería la constante B, pues sería un valor de 0.5 y con la asociada a la variable, bueno, más bien a ninguna variable S, sino a la constante del resorte, pues sería 0.1, ¿cierto? Entonces yo le pongo OK y vean, esto ya se parece más a lo que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Digamos, si reemplazáramos los valores. Ya que tenemos esto, pues bueno, voy a guardarlo de una vez para que no se me olvide y que no tengamos problemas al correr el programa. Recuerden que si no lo guardan, les va a aparecer un error y bueno, es necesario que lo guarden para que corra. En este sentido vamos a irnos otra vez a la librería y lo que realizaremos pues es justamente necesitamos colocar una entrada, una perturbación, por lo tanto nos vamos a ir pues a la parte de sources y buscar la función escalón como lo hemos hecho anteriormente. Esta función escalón le vamos a dar doble clic y pues definimos que sea un impulso, ¿no? Entonces el valor inicial 1, el valor final 0 y le ponemos OK. Conectamos la salida de esta función a la entrada de la función de transferencia y aquí a la salida pues ponemos un elemento que nos permita justamente ver los valores de la función, ¿no? Entonces nos vamos a sinks, nos vamos a la parte de scope y tomamos esta función. Ya que tenemos el scope, simplemente lo conectamos. Ahora ya que tenemos este sistema, pues ya lo podemos correr. ¿Por qué? Porque ya definimos los valores de las constantes, ya tenemos la función de transferencia, la entrada y el elemento de visualización
de la variable de salida. Entonces este programa que acabamos de definir se parece mucho a lo que habíamos visto al diagrama que vimos en sesiones pasadas, ¿cierto? Donde tenemos aquí todos los componentes del sistema, tenemos aquí la función de entrada, la función de entrada es esta función impulso, y tenemos la función de salida directamente. ¿Cuál sería esa función de salida? Pues como estamos hablando del sistema masa resorte amortiguador, sería X directamente, ¿cierto? Entonces pues vamos a ver qué pasa. Aquí le voy a aumentar el tiempo para ver, para ver el valor no justamente en el tiempo que nos solicitan, sino tener una tolerancia, ¿no? Por así decirlo, y vamos a correr el programa. Entonces en la parte inferior ya me indica que está corriendo el programa, que está compilando. Y pues bueno, nos podemos alegrar porque sí corrió, ¿no? Entonces vamos a abrir la respuesta temporal que tiene el sistema y ver qué es lo que nos marca. Ok, bueno, nos marca esta forma de la función. Voy a extender un poquito el tiempo para apreciarlo mejor a 50 segundos y lo corremos nuevamente. Ok, y vean esta función, ¿no? Esta es la forma de la función que propiamente ya sería la respuesta temporal que estamos viendo en el sistema del cual obtuvimos su función de transferencia. Observen que al definir esta función de transferencia comparada con cuando resolvimos la ecuación diferencial, pues nos ahorramos un cúmulo de bloques, ¿cierto? Entonces, esa es una ventaja de que nosotros podemos tratar los datos de una manera un poco más accesible. Ahora, para determinar el valor del tiempo, el valor en el instante del tiempo, pues es muy sencillo. Nosotros podemos ir de primera instancia a la gráfica y darle clic a este botón de aquí arriba en donde se muestra una regla. Y de hecho, pues el nombre de esto pues es Cursor Measurements, ¿no? Que es básicamente un elemento que nos va a permitir precisar los valores de la gráfica con un mayor control. Entonces le damos clic aquí y se nos va a abrir una ventana. Esta ventana va a tener justamente los valores del tiempo y de la amplitud. Por tanto, tenemos dos cursores, el 1 y el 2. El 1 está posicionado en este instante de tiempo, yo lo puedo desplazar, pero si quiero conocer concretamente el valor, pues me voy aquí a la casilla donde dice time y dice 1, y aquí le pongo el valor que quiero conocer, le pongo 10, le coloco enter y ya me dice, ah mira, el valor que tú tienes en ese instante de tiempo es una amplitud de 8.073 por 10 a la menos 1, ¿no? Que sería el valor 0.8073, ¿ok? Entonces esa es la respuesta a el problema o al ejercicio que teníamos, ¿verdad? Nos dice, bueno, ¿cuál va a ser el estado de la amplitud de tu sistema en 10 segundos? Y a través de la simulación, pues lo pudimos calcular, ¿no? Decimos, bueno, la masa va a tener un desplazamiento positivo y va a ser un desplazamiento de 0.807 metros, ¿no?